Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sé que llevamos un montón de días de 2019, pero había un vídeo que quería grabar y es el de libros que me han gustado especialmente en el año 2018. Descubrimientos de libros y descubrimientos de autores. He hecho una selección de 7 libros, mezclando géneros, mezclando temáticas, mezclando autores, que creo que, bueno, son una representación interesante de aquellos libros que he leído en 2018, que han sido 85. Los he contado porque, bueno, a mí me gusta apuntar tanto los libros como las pelis que leo y que veo, porque es que tengo una memoria un poco de pez y si no luego estas cosas se me olvidan, a no ser que hayan sido libros que me han flipado, que de esos me acuerdo toda la vida, claro. Uno de los primeros libros que leí en 2018 y del cual me gustaría hablaros es una novela escrita por el autor de Mozambique, Mia Couto. Yo a Mia Couto no lo había leído nunca, creo, pero sí que había escuchado mucho hablar de él. Una amiga mía lo leyó en el idioma original en que él escribe, que es el portugués, y me dijo que tenía un estilo como muy mágico, muy poético. Esta novela yo la leí en catalán, publicada por Edicions del Periscopi, y se titula La confessió de la lleona, pero también está en castellano como La confesión de la leona. Como os digo, Mia Couto es una especie de mezclador de magia y realidad. Ya sabéis que a mí el tema del realismo mágico me encanta. De hecho, Gabriel García Márquez, que está considerado como el máximo exponente del realismo mágico, aunque no como su inventor, Gabriel García Márquez es mi escritor favorito y 100 años de soledad es mi novela favorita de toda la historia. Pero bueno, Mia Couto, a pesar de que también hace una especie de realismo mágico, tiene un estilo bastante diferente a Gabriel García Márquez y muy particular. En La confesión de la leona, él habla de una especie de leyenda que no sabes muy bien hasta qué punto se ha inventado o incluso si puede ser verdad, porque él en el prólogo te cuenta que vio algo parecido en Mozambique, en su país. De hecho, luego también en la novela hay un personaje que es el escritor, que, bueno, puedes deducir que quizá sea él mismo, sea su alter ego. Entonces, la historia que te cuenta en La confesión de la leona nunca sabes muy bien hasta qué punto es magia, hasta qué punto es realidad, si es mentira, si es verdad, o si está todo mezclado y eres tú el que tienes que decidir qué partes te crees y qué partes no te crees. Lo que se cuenta en La confesión de la leona es la historia de una aldea que se llama Kulumani, allá en Mozambique, en la que, bueno, las leonas de la sabana vecina están entrando para matar a ciertos habitantes del pueblo. Pero a medida que tú avanzas en la lectura te das cuenta que quizá las asesinas no sean las leonas, sino que sean personas del mismo Kulumani quienes están matando a sus conciudadanos, ¿no? Entonces tienes que estar muy atento durante la lectura, es una lectura que exige bastante atención y bastante participación del lector, para sacar tu propia teoría, para decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos aquí, o si todos son buenos o si todos son malos. Yo tengo mi propia teoría que saqué después de leer la novela y de volver sobre mis propios pasos para releer algunos pasajes para ver si me había enterado bien de la película, pero quizá mi teoría esté equivocada. Da pie a muchas interpretaciones y eso es una de las cosas que lo hace interesante. Otra de las cosas que me resultan muy interesantes de La confesión de la leona es que hace una reflexión de la condición de los hombres y de las mujeres. Es decir, habla de que hay roles que nos han sido atribuidos socialmente, es decir, las mujeres tienen que estar en casa y los hombres tienen que salir a cazar. Pero también él reflexiona sobre cómo hay partes nuestras que por biología, por cosas de las que no podemos huir, bueno, pues nos pertenecen o solo a las mujeres o solo a los hombres. Y es muy interesante estas confrontaciones que él crea entre lo que es social y lo que es natural y biológico. El siguiente libro es una novela negra, o bueno, se podría enmarcar dentro del género negro. Se titula Canción dulce y está escrita por una autora que se llama Leila Slimani. No te hago ningún spoiler si te digo que esta novela va de una mujer a quien una familia contrata como niñera para sus hijos y que mata a los niños. Esto sucede al principio de la novela. Y luego la autora se encarga de contarte cómo se ha llegado hasta ese punto, cómo la mujer, que al principio parecía encantadora y una niñera magnífica, acaba siendo una loca que mata a los niños de la pareja. Esto es como estas películas que al principio te cuentan el final, ¿no? Y durante el resto de la película el director y los guionistas se dedican a contarte cómo los personajes han desembocado en ese final, ¿no? Esta novela creo que me la merendé en una tarde. Engancha muchísimo y la historia me parece muy original, pero también hay que tener un poco de estómago para aguantarla, te aviso. Si llevas
llevas siguiendo Léeme desde hace tiempo, ya probablemente me habrás escuchado decir alguna vez que aunque a mí me encanta leer y es una de las cosas que más me gusta hacer y uno de mis pasatiempos favoritos, si no, no estaría grabándote este vídeo probablemente, también creo que muchas veces se mitifica y se idealiza el hecho de leer, ¿no? Y yo creo que sí, que leer está bien y que te puede hacer una persona más libre, más autoconsciente, más conocedora de las cosas que suceden a tu alrededor, pero hay otras vías de conseguir todo eso. Está el cine, están los viajes, están las relaciones personales, está la meditación, yo qué sé, es que hay miles de formas distintas y cada cual tiene que encontrar la suya, ¿no? La lectura no es la única, aunque es una herramienta muy poderosa para conseguir todo esto. Uno de los libros más interesantes que he leído en 2018 se titula Contra la lectura y es un ensayo escrito por Mikita Brodmann. La autora no es que esté en contra de la lectura, obviamente, pero sí que te hace un poco relativizar la visión con respecto al hecho de leer y te hace darte cuenta, por si no te habías dado cuenta ya, de que la lectura no es la panacea. Tú tienes que querer dejarte convertir en una persona más libre y más inteligente y más culta. Un libro no lo va a conseguir por ti, tú tienes que estar receptivo y entonces ya sí, leer un libro. Pero también puedes ver una película o hacer un viaje o ir al teatro o ir a ver un concierto de música de cualquier género. Y eso también te puede ayudar a conocerte y a conocer el mundo que te rodea. Creo que cada persona tiene que encontrar su camino y sus herramientas que le hagan pues pasar el tiempo, porque la lectura puede ser un pasatiempo, pero también puede ser una herramienta para conocerte y para entender mejor el mundo que te rodea. Y se puede hacer de muchas maneras, no solo leyendo. El siguiente libro es una novela gráfica que tengo aquí, se titula Cortázar, ahora os explicaré por qué, aunque ya lo estaréis adivinando, y está escrita por Jesús Marchamalo y Marc Torices, escrita e ilustrada, por supuesto. Aluciné con la sensibilidad con la que está escrita, pero también, obviamente, con la que está ilustrada y con la que está dibujada, ¿no? Aquí se cuenta la vida de Julio Cortázar y se hace a través de sus propias obras, de entrevistas que les hicieron y, bueno, de licencias que se han tomado los autores para narrar la vida de este gran autor, gran poeta y gran pensador del siglo XX. Si te encanta Cortázar, si conoces su obra, si has disfrutado ya de sus libros, es probable que disfrutes más de esta novela. Pero aún así, yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero a mí me encanta leer biografías de personajes de los que quizá no sé mucho. Hace unos años me leí, por ejemplo, la autobiografía de Marlon Brando, sin haber visto, creo que, ninguna película de Marlon Brando. Y a partir de la autobiografía empecé a ver pelis de Marlon Brando y de informarme más sobre el personaje. O sea que una biografía, ya sea ilustrada o no, como por ejemplo esta, puede ayudarte a interesarte por cierto personaje. Bueno, yo te la recomiendo, te guste Cortázar o no. En verano de 2018, concretamente en agosto, estuve viajando sola por Tanzania, que como sabéis es un país que está en África del Este. Yo cuando viajo a sitios, sobre todo si son sitios bastante lejanos y de los que no conozco mucho y con los que no comparto demasiados códigos culturales, me gusta leer sobre esos sitios, ¿no? Tanto antes de ir como durante el propio viaje. Y eso fue lo que hice en Tanzania. Me llevé el ebook y a medida que iba viajando me iba descargando libros que podían darme una visión mucho más completa del continente africano, porque la verdad es que de Tanzania no encontré específicamente libros y mucho menos novelas que estuvieran ambientadas allí. Pero sí que encontré muchos libros que hablan de África en general, y aunque África es un país muy diverso, es verdad que un libro escrito sobre el continente me ayudaron a comprender mucho mejor los códigos. Por ejemplo, leer sobre Kenia, que es el país que está justo en el norte de Tanzania, puede ayudarme a conocer mucho mejor Tanzania, porque son países vecinos y además comparten, por ejemplo, el idioma, el suajili. Durante este viaje, uno de los libros que leí, que ya me lo había recomendado una amiga un tiempo antes, fue El hambre, de Martín Caparrós. Es un ensayo sobre cómo se vive el fenómeno del hambre alrededor del mundo. Y claro, Martín Caparrós, además de pasar por Asia, de pasar por Argentina, que es su país de origen, de pasar por los Estados Unidos, pasa también por África, que es el continente, yo creo, que tenemos más asociado a la idea del hambre, porque es verdad que muchas personas pasan hambre cada día y que de hecho muchas personas mueren de hambre cada día en África. Aparte de darte una visión de cómo se vive el hambre, el fenómeno del hambre alrededor del mundo en distintas sociedades, Martín Caparrós hace una cosa muy interesante, que es intercalar capítulos más descriptivos con capítulos más introspectivos en los que él describe un poco
el diálogo mental que quizá él mismo haya tenido, pero que tú como lector también estás teniendo contigo mismo, ¿no? Porque yo mientras iba leyendo, yo iba pensando, ya bueno, pero a ver, esto me parece muy triste y ojalá pudiéramos acabar con esto, pero yo todo lo que hago en mi vida no afecta para nada a esta gente. O sea, el hecho de que yo pase hambre o no pase hambre, trabaje o no trabaje, viaje o no viaje, no tiene nada que ver en que la gente de estos países esté pasando hambre diariamente. Pues Martín Caparrós, a través de estos capítulos que, como digo, son más introspectivos, de diálogo interno, te hace ver que sí, que todas las acciones que tú llevas a cabo día a día, comprar en un sitio o comprar en otro, hacerte de un banco o hacerte de otro banco, abrir un fondo de inversión, viajar o no viajar, cada pequeña decisión que tú tomas, quizá no todas, tienen repercusión en otras personas que están a 10.000 kilómetros de distancia de ti. Y una de esas consecuencias que pueden tener tus decisiones es que esa persona siga pasando hambre, ¿no? Tú puedes abrirte una cuenta en un banco y puedes tener acciones e inversiones en un banco que a su vez está utilizando tu dinero para financiar empresas que están construyendo fábricas en terrenos que están originalmente pensados y que durante muchos años han servido para que personas de África o de Asia cultiven sus campos y puedan comer el producto de esos campos, ¿no? Y de repente llega una empresa foránea, monta allí otro negocio que no tiene nada que ver, explota a la gente de ese lugar o quizá ni siquiera les dan trabajo y se llevan los beneficios a nuestro primer mundo, con lo cual, de verdad, cualquier acción que nosotros cometemos en nuestro día a día puede estar haciendo que otras personas de las antípodas estén muriéndose de hambre ahora mismo. Creo que hay que estar fuerte emocionalmente y mentalmente a la hora de leerlo, porque las verdades que te lanza Martín Caparrós a la cara son bastante difíciles de soportar. Y además no te queda otro remedio que fiarte de él, porque él te cuenta en el mismo libro todo el proceso de investigación que ha ido llevando para llegar a estas conclusiones. Ha viajado, ha visto todo lo que te cuenta y son verdades que te afectan a ti, me afectan a mí, y nosotros a nuestra vez estamos afectando a estas personas que se mueren de hambre cada día. En 2018 he conocido a varios autores que no había leído antes y uno de ellos fue curiosamente gracias a mi padre. Un día me dijo, mira, estoy leyéndome todos los libros de un autor que me gusta mucho porque tiene un humor muy particular y se llama Antonio Orejudo. No sé si os pasa que de repente cuando escuchas una palabra que nunca habías escuchado, te la empiezas a encontrar por todas partes. La escuchas en la radio, la oyes en la tele, la ves en los carteles de la calle, te la empiezan a decir en conversaciones, ¿no? Bueno, pues esto me pasó con Antonio Orejudo. Nunca había oído hablar de él y de repente empecé a encontrarme reseñas por internet, en periódicos, lo entrevistaban en programas de radio y un día me encontré con él en unas jornadas literarias en Mallorca. Él estaba allí como ponente, ¿no? Entonces cuando lo vi, lo primero que pensé fue, ostras, tengo que comprar un libro de este hombre que me lo firme y se lo regalo a mi padre. Y eso es lo que hice. Le compré un libro que yo sabía que no se había leído, que se titula Grandes Éxitos. Antonio Orejudo me lo firmó, muy simpático el hombre, y antes de regalárselo a mi padre me lo leí yo. Grandes Éxitos es un recopilatorio de textos que Antonio Orejudo ha ido escribiendo a lo largo de su vida. Algunos de ellos de hecho son bastante antiguos, los ha revisado, algunos los ha reescrito un poco y los ha juntado todos en este libro que es como una antología de textos. Me sirvió para confirmar esto que mi padre ya me había dicho, que es que Antonio Orejudo tiene un humor muy particular. Yo nunca leo ni compro libros de humoristas, ni compro libros que sean específicamente de humor, pero sí que me gusta que los novelistas o los articulistas, los escritores en general, dejen caer así como gotitas de humor en sus textos, ¿no? Y esto es lo que hace Antonio Orejudo. Antonio Orejudo no escribe textos que buscan hacerte reír y ya está, pero él no puede evitar que se le salga el humor por todas partes. Me ha servido, como digo, para conocer a un autor que desconocía completamente y que seguro que en 2019 vuelve por aquí a mis estanterías. Y hablando de humor, pues a finales de 2018 di con un libro que me habían regalado y que tenía pensado leer más tarde, pero que un día, no sé, buscaba inspiración en las estanterías y apareció este, ¿no? La portada es muy bonita, es muy llamativa y entonces decidí avanzarlo un poco en mi lista de pendientes y me lo leí y me lo merendé. Y os digo esto de hablando de humor porque, como os digo, aunque esta novela no es específicamente de humor, la autora la tiñe todo el rato de humor y te presenta personajes que en sí son tan esperpénticos que es imposible que no te rías con ellos. La novela se titula Bajo la red y está escrita por una autora inglesa que se llamaba Iris Murdoch. Esta es una novela de los años 50 del siglo pasado. Aquí hay un protagonista que es Jack, que es traductor, aspirante a escritor, es un bohemio en general y como buen bohemio pues le pasan cosas bohemias. Conoce a gente muy bohemia, actores, actrices, guionistas,
hedonistas, sus amigos no hacen nada con su vida, simplemente se dedican a beber y a pegarse la fiesta día tras día, y él es como que tiene ese conflicto interno entre que quiere ser escritor y quiere vivir de ello y quiere vivir bien, porque en el fondo a él le molaría ser rico, pero se deja arrastrar ahí por los amigos que le llevan como a la mala vida, ¿no? Y que siempre están bebiendo y que siempre le están sacando de fiesta. La novela tampoco es que tenga demasiado argumento, es una sucesión de aventuras y de locuras y de esperpentos y de diálogos, un poco de besugos entre los personajes, pero que te sacan la sonrisa continuamente, porque está todo teñido de mucho humor y además de humor inglés, que a mí me gusta. Y bueno, os podía haber hablado de muchísimos otros libros de 2018, pero creo que esta selección es bastante representativa de lo que he leído. He intentado mezclar diferentes géneros, diferentes autores, para que me digáis si ya los habíais leído, si no, si os ha entrado ganas de leer alguno. Mientras voy leyendo vuestros comentarios y veo cómo os suscribís al canal y también a la newsletter en leemtv.com, mientras ya voy pensando que os voy a contar en el próximo vídeo, que ya tengo algunas ideas. Pero aún así, se admiten sugerencias, ya lo sabéis, también me las podéis dejar en los comentarios. Espero que estas recomendaciones os hayan servido, que os hayan inspirado para estas lecturas o para otras, y os veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!